Bien, este ejercicio nos dice un departamento de policía determinó que se puede estimar el número de crímenes a través de crímenes graves que ocurren por semana como una función del número de policías asignados al patrullaje preventivo, específicamente la función matemática es, y ahí nos da una función matemática. Tenemos la función matemática que C que viene a ser, nos dice que C viene a ser el número de crímenes. Bien, dice acá, donde C es igual al número de crímenes y P equivale al número de oficiales asignados al patrullaje preventivo. Entonces, comienza la pregunta, ¿qué tipo de función es? Vamos a llevar un poco, voy a reducir un poquito y voy a llevar aquí. Colocamos la ecuación. Un azul. Nuestra función sería, C va a ser el número de crímenes, C en función de P. P va a ser el número de oficiales en el patrullaje. 900 menos 3,5 por P. Bueno. La primera pregunta es, ¿qué tipo de función es? Segunda pregunta, ¿cuál es el número esperado de crímenes por semana si se asignan 150 oficiales al patrullaje preventivo? Bien, ahí ya silencié. Alguien entró en ritmo. Bueno, entonces, primera pregunta es, ¿qué tipo de funciones? Ustedes me dicen qué función es. ¿Es función cuadrática o lineal? Lineal, profe. Lineal, porque no está elevado al cuadrado. Segunda pregunta, si salen 150 oficiales al patrullaje. Entonces, si salen 150 oficiales, entonces P va a ser igual a 150, porque P es el número de oficiales. Y en ese caso quiere saber cuántos crímenes puede ocurrir si salen al patrullaje 150 oficiales. Entonces cargamos 150 dentro de la función y al resolver esta operación vamos a tener que el número de crímenes va a ir bajando. Porque en la medida que aumenta el número de oficiales al patrullaje, el crimen, o sea que los crímenes van a ir bajando. ¿Cuánto sería este valor? 375. 175. 300. 375. Sí. Entonces vamos a hacer 900 menos 375, ¿cierto? ¿Cuánto sería? No, ya tiene el resultado final ya. Ah, resultado final ya. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar todo esto. Ahí. Y voy a colocar que ocurriría 375 crímenes si salen 150 oficiales al patrullaje. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Muy bien, perfecto. Ahora, hay otra pregunta. Nos dice, ¿cuántos oficiales deberían asignar si se desea reducir los niveles de criminalidad a 500? Bueno, la tercera pregunta es, si nosotros queremos que el número de crímenes, sería C, el número de crímenes sea igual a 500, ¿cuántos oficiales
tienen que salir al patrullaje para que suceda solamente 500 crímenes. Entonces, dentro de la función, nosotros vamos a reemplazar, vamos a estar reemplazando que el número de crímenes sea 500. Acá voy a colocar 500. ¿Y qué voy a hacer? Voy a despejar la P. Voy a despejar la P para saber cuántos oficiales deben salir al patrullaje, de manera que los crímenes se reduzcan a 500. Entonces aquí nosotros tenemos en el segundo miembro 900. Este 500 está con signo positivo en el primer miembro, va a pasar restando al segundo. Así. Este 3,5 P es negativo en el segundo miembro y ahí está nuestra incógnita. Vamos a pasar con signo cambiado al primer miembro. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. 900 menos 500 sería 400, resolviendo la operación indicada en el segundo miembro. ¿Qué hacemos con 3,5 que le multiplica la incógnita? A dividir. Ok. Ahí. ¿Y cuánto nos da esta división? 114,28. Entonces, tiene que salir al patrullaje 114 oficiales para que el número de crímenes se reduzca a 500. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Profe. Sí. Bueno. Hay más preguntas aquí y dice, ¿cuántos oficiales se tendría que asignar para reducir los niveles de criminalidad a 0? ¿Cuántos deben salir al patrullaje? ¿Cuántos oficiales deben salir al patrullaje? De manera que ya no ocurra ningún crimen. Entonces vamos a otro ejercicio, o sea que a otro dato. Entonces, en la operación D, para que el número de crimen sea 0, tenemos que ver cuántos oficiales debe salir al patrullaje. Lo que nosotros queremos es que el crimen se desaparezca. Entonces, dentro de la ecuación, que es 900 menos 3,5 P, voy a poner que el número de crimen que yo quiero es que sea 0. Entonces, vamos a despejar nosotros el valor de P. Este 3,5 que está con signo positivo va a estar pasando al primer miembro con el signo cambiado, porque ahí se encuentra nuestra incógnita. Un poquito más, ahí. ¿Qué hacemos con 3,5? Nuevamente pasa dividiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da esa división? 257,14. Entonces, para que desaparezca los crímenes en esta ciudad, tiene que salir al patrullaje 257 oficiales para que desaparezca. Entonces, para que ya no suceda, para que haya 0 crimen, tienen que salir 257 oficiales al patrullaje preventivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Voy a mirar si no hay más preguntas. Eso es todo. Ahora, uno más de broche de oro. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. El 31, genial, gracias. El 31 nos dice,
Ahí está el ejercicio 31. Esto yo después voy a organizar bien con los numeritos y voy a estar enviándole la imagen de la pizarra para que ustedes copien en su cuaderno. Copien el problema y copien el desarrollo. El resto de los problemas vamos a estar resolviendo en nuestra clase presencial. Bien. Aquí nosotros tenemos, nos habla del ingreso. Vamos a agarrar un color. Nos dice que el ingreso total, aquí nos habla del ingreso total de la venta de un producto particular, depende del precio cobrado. P sería aquí el precio, ¿no? Entonces precio, P va a ser el precio. Que la venta de ese producto, entonces depende de qué, depende del precio. Y R que viene a ser el ingreso. Ahí nos dice al principio, nos estás hablando del ingreso. Y dice, específicamente la función de ingreso es, y ahí está nuestra función de ingreso que vamos a estar analizando, sería nuestra ecuación o nuestra función matemática. Donde R, ahí está justamente, R es el ingreso total en dólares y P es el precio. Eso ya escribimos. Muy bien. Vamos a las preguntas. Vamos a pasar a la siguiente hoja de nuestro material, de nuestro PDF. Y vamos a ver qué dice acá. Voy a bajar un poquito. Y voy a acercar para que analicemos juntos. Nos pregunta qué tipo de función es, qué ingreso total se espera obtener si el precio es $10, qué precio daría como resultado un ingreso total igual a 0. Bueno, voy a copiar, voy a reducir un poquito para poder copiar la ecuación. La ecuación es 1500p menos 50p cuadrado. El ingreso en función de precio. Esta sería nuestra función. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿qué tipo de función es? ¿Me ayudan, por favor? Función cuadrática, profe. Función cuadrática, porque está al cuadrado. Correcto. Ya manejamos tipos de funciones. Bueno, función cuadrática. Vamos a la segunda pregunta y dice, voy a volver a nuestro material. La segunda pregunta es, ¿qué ingreso total se espera obtener si el precio es $10? Entonces venimos a nuestra pizarra, ampliamos un poquito para que ustedes puedan visualizar bien. Si el precio es $10, ¿qué ingreso podríamos tener? Esa es la pregunta. Entonces la función de ingreso, bueno, aquí nuestro precio va a ser $10. P $10. Entonces vamos a tener 1500p, nuestro P vale 10, menos 50 por 10 al cuadrado. ¿Cuánto va a ser nuestro ingreso si el precio es $10? 1500 por 10 sería 15.000. 15.000. 10 al cuadrado sería 100 y 100 por 50 sería 5.000, ¿verdad? Entonces, el ingreso que nosotros vamos a obtener si el precio es 10 sería de $10.000.
¿Se entiende? $10,000 vamos a estar ganando ¿A dónde? si ofrecemos nuestro producto a $10,000, a $10. ¿Se está entendiendo eso? Sí, profe. Sí, profe. Pequenino, vaya. ¿Se puede silenciar su micrófono? Eu vou conversar com a segurança. Bien, ahí silencié. ¿Qué precio daría como resultado un ingreso total igual a 0? Es decir, ¿a qué precio tiene que vender para empatar, para equilibrar? Esa es la pregunta. Entonces voy a ir aquí, en la pizarra. Voy a, si yo quiero una opción C, si quiero que mi ingreso, ¿verdad?, en función a precio sea igual a 0. Es decir, si tu ingreso es igual a 0, vos estás equilibrando, no perdés ni no ganas. Entonces vamos a cargar en esta función. Yo voy a estar cargando. ¿Cuánto va a ser mi ingreso? 0. Entonces voy a tener aquí 1500p menos 50p cuadrado. Entonces yo quiero el valor de p. ¿A cuánto tengo que vender para empatar? Es decir, para equilibrar, para no ganar ni perder. Entonces, voy a multiplicar esto por menos 1 y mi ecuación va a quedar así. 50, primero voy a poner 50p cuadrado con signo positivo, porque si estoy multiplicando por menos 1, este se va a volver positivo. Entonces pongo primero por estética. Y 1500 va a tener un signo negativo. ¿Se entiende esto? Entonces esto vamos a poner el 0 al segundo miembro. Ok. El factor común aquí es P. Si de 50p cuadrado yo saco una P, ¿qué me sobra? 50p, ¿verdad? De 1500p yo saco P, ¿qué me sobra? Al dividir por P va a quedar 1500. Entonces, cada parte de la ecuación vamos a igualar a 0. Precio igual a 0, este no es válido. Esta P igualamos a 0. Luego, el contenido del paréntesis vamos a igualar a 0. Esa es la forma de resolver una ecuación cuadrática con dos variables. Bueno, por un lado, entonces, ya entonces tengo 50p, por el otro lado 50p menos 1500 es igual a 0. Voy a dejar 50p por este lado del primer miembro. 1500, que está con signo negativo, va a pasar con el signo positivo. ¿Está correcto eso? Ahí vamos a despejar la p. Entonces, ¿qué va a pasar de 50? Está multiplicando a la incógnita. Entiendo. Va a estar dividido. Eso. ¿Y cuánto va a valer? ¿Cuánto sería el precio en ese caso? ¿A qué precio debemos de vender para equilibrar o para empatar? 300. 300. 300. Ese sería entonces el valor del precio, o sea que el precio con el cual vamos a tener el equilibrio. O sea que es decir que este es el precio del equilibrio. Entonces, si vendemos a $300, no vamos a perder ni ganar. Vamos a estar recuperando nuestra inversión, pero no vamos a tener ni un margen de ganancia. Esa es la interpretación que debemos de dar.
Profe, ¿es que es el 1000 o 1500? Porque tiene alguna parte que está 1500 y hay Ah, una sí, división. sí, sí. Está de más un 0. Vamos a corregir. Gracias, hija, muy amable. Estoy muy entusiasmada con los ceros, parece. 1500 dividido 50. Ahí está bien 300. Sí, está bien. 30. Está bien. Tiene que ser 30 el precio entonces. ¿Es cierto? Sí, profe. Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy, muy amable. Muy bien. Entonces ahí está correcto. Y aquí ya borré de más un 0. Voy a reponer mi 0 aquí. Ahí está. 1500. Bien. Bueno, y este es nuestro último ejercicio que vamos a estar practicando hoy en nuestra clase virtual. El resto vamos a estar resolviendo nuestra clase presencial el próximo lunes, si Dios permite. Bueno, muchísimas gracias, gente. Vamos a cerrar nuestra reunión sin antes, pero no antes de recalcarles de que tienen que estar ingresando a la plataforma y registrar su asistencia de hoy. Perfecto, profe, perfecto. Dale, profe.